El conflicto fronterizo entre Venezuela y Guyana está en su punto más caliente desde hace décadas. Lo que hasta ahora se mantenía como una reclamación dormida, ahora es el tema principal en la agenda de la opinión pública venezolana, con una insistente operación de propaganda oficial, y los temores de que detrás de ella el interés del chavismo sea sortear las presidenciales de 2024. Una escalada violenta pudiera ser usado para decretar el año entrante un estado de conmoción, la única excusa legal para suspender las elecciones presidenciales previstas. Las últimas encuestas hablan de una brecha de casi 70 puntos entre el mandatario que aspira a reelegirse y Machado, que sigue estando inhabilitada para competir. Y el régimen ha anunciado que aquellos políticos que no respalden la forma y el fondo del reclamo territorial no deben poder aspirar a cargos de elección popular. En Venezuela hay unanimidad en la postura de que el Esequibo fue arrebatado. Un reclamo centenario que comenzó cuando Venezuela apenas daba sus primeros pasos como nación independiente y Guyana era colonia británica. Son unos 160.000 kilómetros cuadrados mayormente rurales, con amplias reservas mineras en tierra y petroleras en su fachada atlántica. Eso último se confirmó en 2015, cuando ExxonMobil descubrió los yacimientos. Ahora Maduro dice que no considera más como zona en reclamación al Esequibo. Por eso ha ordenado aumentar la presencia militar en la línea fronteriza, construir instalaciones castrenses en el puesto fronterizo de la isla de Anacoco, un islote en el río Cuyuni que sirve de frontera, así como preparar la cedulación de los habitantes del Esequibo como ciudadanos venezolanos, y construir viviendas en San Miguel de Turumbán, un pueblito del lado venezolano. Además, le ha dado un plazo de 3 meses a empresas petroleras que operan con concesiones guyanesas en aguas no delimitadas de retirarse, so pena de acciones para combatir esa ocupación de la fachada atlántica. En paralelo, a través de su parlamento impulsa una ley para convertir el área en disputa en una provincia, lo que Guyana considera una anexión de territorio, pero cuya aplicación se cuida de cruzar la línea. El asiento de las autoridades estará en Tumeremo, en el estado Bolívar, que serán nombradas por el poder central y operarán desde el lado venezolano. Maduro dice que quiere imponer la diplomacia de paz, que quiere que Guyana vuelva a las conversaciones. Esta semana los cancilleres de ambos países tuvieron una llamada para mantener canales de comunicación abiertos. Georgetown transita el camino de la Corte Internacional de Justicia, donde se decidirá la validez del laudo arbitral de 1899 que definió la cuestionada frontera, al tiempo que confirma que cuenta con apoyo incluso militar de Estados Unidos, con quien ha comenzado a hacer ejercicios militares en la zona. Caracas no reconoce a la CIG como instancia válida, pero igual está llamada a presentar sus argumentos en abril de 2024. El abogado experto en asuntos internacionales Mariano de Alba cree además que una decisión de esa corte difícilmente resolverá definitivamente la disputa porque la implementación de sus decisiones depende en gran medida de la voluntad y aceptación de los países involucrados. Dentro de las fronteras venezolanas el asunto lo que ha hecho es aumentar la represión. Por una parte, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, anunció que fue detectada una supuesta conspiración a favor de Guyana, y emitió órdenes de captura contra varios integrantes del entorno de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, y dirigentes políticos en el exilio incluyendo 2 exministros de Chávez ahora críticos con el régimen. Roberto Abdul, uno de los organizadores de la primaria opositora, que pareció atraer más interés popular que el referéndum chavista, fue detenido y llevado al helicoide por esta causa, considerado un centro de tortura por Amnistía Internacional. Pero vamos a profundizar un poco más. Esequibo es una región de la Guyana limítrofe con Venezuela que Caracas quiere anexionarse. Y no es solo capricho territorial de un líder en apuros, que también, sino una apuesta en serio que puede desestabilizar la región por todo lo que implica. 2 pistas, el petróleo y las elecciones a la vista, un cóctel perfecto. Aquí van algunas claves para entender qué está ocurriendo en esa región y cuáles pueden ser las consecuencias. Esequibo pertenece a Guyana, cuya capital es Georgetown, un país de menos de 1 millón de habitantes de habla inglesa. La región en disputa limita con Brasil, y sobre todo, con Venezuela, que la reclama desde finales del siglo XIX. Estamos, por tanto, ante un territorio que la mayoría de los venezolanos considera como propio. Primer punto para Maduro. Esta es una especie de guerra colonial, por tanto, pero no ante un islote, un enclave pequeño o una zona apartada. Esequibo ocupa casi 2/3 partes de Guyana. Es decir, si Georgetown pierde su control el país se queda reducido a la mínima expresión. La empresa en la que se ha embarcado Maduro, por tanto, no es pequeña. Supone un cambio sustancial en el mapa de la región, y por tanto, internacionaliza el conflicto. Guyana ya ha pedido ayuda a Estados Unidos, que tiene tanta afinidad con el país como recelos hacia Maduro, y a la vecina Brasil. Y tendrá que posicionarse la ONU.
y la Organización de Estados Americanos. Washington tendrá que calibrar qué hace, pero lo que haga tendrá efectos globales. El plan del caudillo venezolano no es improvisado. Sigue el manual para estos casos, el de convocar un referéndum de resultado ya previsto con la esperanza de darle a golpe de mano una apariencia democrática. La consulta, como era de esperar, respaldó la anexión de Esequibo. Después, se viste con la habitual retórica bolivariana y objetivo cumplido. Según la Fiscalía venezolana, se trató de una gran victoria de la unidad nacional, en la que no hay vencedores ni vencidos, sino un extraordinario triunfo de Venezuela frente a las pretensiones altaneras y violatorias del derecho internacional del gobierno de Guyana. Si quieres ganar unas elecciones, gana antes una guerra, o al menos declárala. La máxima le ha funcionado a casi todos los mandatarios, salvo a Winston Churchill, y a ella se han abrazado con fervor los caudillos de cualquier pelaje. Y para dar sentido a todo, el dinero. Petróleo en concreto. La reclamación de anexión se produce después de que, para su desgracia, Guyana haya descubierto en la región importantes reservas petrolíferas que hacen aún mucho más jugosa la apuesta de Maduro. El petróleo, y las elecciones, bien valen una guerra, y más contra un país débil, y carente de fuerzas armadas capaces de por sí solas, poder contener una invasión de un pedazo de su territorio nacional. Mientras los habitantes de Esequibo se pronuncian, nos defenderemos si Venezuela se atreve a invadirnos. Habitantes de la región selvática de Guyana, rica en petróleo y minas de oro, responden ante las amenazas del presidente Nicolás Maduro. No quiero ser venezolano ni loco, aseguran sus habitantes. Somos pobres pero libres dentro de nuestro país, a ser esclavos como son los ciudadanos venezolanos de su régimen comunista, preferimos lo primero, y por eso defenderemos nuestro territorio. La amenaza venezolana se produce después de que un consorcio liderado por ExxonMobil haya realizado una serie de descubrimientos de petróleo en alta mar y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, presione para que se realicen más exploraciones de hidrocarburos en zonas que Venezuela reclama como suyas. Guyana, un país pobre, ha visto de la noche a la mañana que la riqueza está ahí, al alcance de su mano. Este año cerrará con un aumento del 25% del PBI. Su capital, Yorktown, se ha llenado de empleados de las grandes petroleras y eso ha distorsionado el mercado. La noche más barata de hotel cuesta $200, unos 185 euros, los taxis no hacen un trayecto por menos de 30, y la carta de los restaurantes no tiene nada que envidiarle en precio a los de Estados Unidos. Un intento de ocupación, sin embargo, parece remoto. Estados Unidos, Brasil y China han coincidido en que el statu quo de esa frontera debe continuar, a menos que dictaminen lo contrario los tribunales internacionales. Venezuela no parece darse por enterada, y ha promulgado una ley para convertir el Esequibo en uno de sus estados, y darle la ciudadanía a los 125.000 habitantes de esa región. La mayor parte de la región del Esequibo está compuesta de selva impenetrable. Hay tours que ofrecen a los turistas soltarlos en medio de la nada con un machete, una brújula y una cantimplora. Por todos lados ondean banderas de Guyana, señal de este nuevo fervor patriótico. En la radio de los taxis suenan canciones de Bollywood. El 44% de la población proviene de la India, el 30% de África y el resto se divide entre chinos, indígenas y otras minorías. El idioma oficial es el inglés, casi un dialecto, lleno de jerga, aunque muchos hablan hindi y urdu. El partido de los políticos de origen indio, y el de los afroguyaneses se turnan en el poder, muestra de una buena salud democrática, aunque eso no quiere decir que se salven de la corrupción. ¿Pero qué tipo de fuerzas de defensa dispone Guyana? Las Fuerzas de Defensa de Guyana, conocidas por sus siglas en inglés como GDF, fueron decreadas el 1 de noviembre de 1965. Los integrantes de la nueva Fuerza de Defensa provenían de la Fuerza de Voluntarios de la Guayana Británica, de la Unidad de Servicios Especiales, de la Fuerza de Policía de la Guayana Británica, y de civiles guyaneses. Su capacitación y entrenamiento fue proporcionada por instructores británicos a fin de defender el territorio nacional. El alistamiento en la fuerza es de carácter voluntario para los oficiales y soldados. La formación básica se realiza dentro de las escuelas de formación de las GDF, que también ha entrenado oficiales y soldados de otros territorios del Caribe vinculados a la Commonwealth. Sin embargo, los oficiales también se forman en dos de las escuelas de formación británicas oficiales de renombre mundial, la Real Academia Militar de Sandhurst, Royal Military Academy Sandhurst, en donde se entrena la infantería, y el Real Colegio Naval Britannia, Britannia Royal Naval College, que es el encargado de la formación de la Guardia Costera.
La formación y las aptitudes adquiridas por los miembros de las GDF se han utilizado cuando se desenvuelven tanto en la vida civil como militar o en organizaciones hermanas como la Milicia Popular de Guyana, que en la actualidad es conocido como Grupo de Reserva del 2º Batallón de Infantería, y por el Servicio Nacional de Guyana. La GDF se entrena regularmente y participa en actividades bilaterales y ejercicios multinacionales. Una iniciativa de formación con China ayudó a 2 pilotos guyaneses a obtener la certificación de combate aéreo, aunque Guyana no tiene aviones de combate en su inventario. No existe capacidad expedicionaria ni logística asociada. El equipamiento se compone principalmente de armas y vehículos exsoviéticos y británicos. Las fuerzas aéreas han mejorado sus limitadas capacidades de transporte aéreo con aviones de segunda mano, principalmente de origen brasileño y norteamericano. A excepción de las instalaciones de mantenimiento, no existe un sector industrial de defensa. Blindados E-09 Cascabel, cañones M462, morteros M43, M46, L16A1. La Fuerza Naval dispone de unos pocos buscaminas y patrulleros, entre otro equipamiento viejo y pobre es del que disponen. Entre armas livianas podemos destacar lanzacohetes RPG-7, ametralladores como la Grem, la FN Mac, FN Minimi, la A-52. Fusiles como el M16, AKM, AKS, tipo 63, tipo 56, FAMAS, FNIFAL, Eclerco G3, Eclerco G36, entre otros. Con un personal activo de 3.400 efectivos, el Ejército 3.000, la Armada 200, y el Aire 200. Con un personal de reserva de 670 efectivos, el Ejército 500, y la Armada 170. Con estas cifras, podemos deducir que en caso de un conflicto armado con Venezuela, Guyana por sí sola no podría soportar la embestida de las tropas venezolanas. Estados Unidos, aliado de Guyana, ¿será capaz de intervenir? ¿Brasil, otro implicado indirectamente, cómo responderá? Todo puede que quede en meras amenazas, y se llegue a un acuerdo, pero, también mirando lo que pasa por el mundo, nada es descartable.